Hola a todos los seguidores del Tercer Canal, sean bienvenidos a una nueva emisión informativa del Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz. En este momento, antes de ir con nuestro tema a tratar el día de hoy, les pedimos que por favor compartan esta transmisión, le den like a este video y por supuesto nos acompañen hasta el final de esta transmisión. Mi nombre es Julián Lampré y los acompañaré en esta oportunidad. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, de Colombia, obviamente, emitió un comunicado explicando por qué se dio la instrucción de que Colombia no participara en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, el pasado 12 de octubre, donde se votaba una resolución que condenaba las agresiones del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua en contra de la Iglesia Católica, la prensa y las ONGs. En un comunicado manifestaron que la ausencia del sistema y el silencio de Colombia al ser llamado en la sesión es debido a razones estratégicas, humanitarias y no ideológicas. Este es el comunicado que ofrece entonces la Cancillería en las últimas horas en relación con la resolución sobre la situación en Nicaragua aprobada por el Consejo Permanente de la OEA el pasado 12 de agosto, en cuya adopción Colombia no participó, me permite informar a la opinión pública. Primero, la ausencia de Colombia en la citada sesión se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas. Segundo, la ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación de ese día. Tercero, el nuevo gobierno de Colombia promueve y defiende los derechos humanos tanto en el país como en el exterior. Cuarto, se guardó silencio diplomático debido a que no se podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener un resultado. Esperamos que las filtraciones no tengan consecuencias adversas a lo buscado. Quinto, Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional que la Cancillería preservará. Este es el gobierno de la paz, la libertad y la vida. Firma el ministro de Relaciones Exteriores y Paz, el señor Álvaro Leiva Durán, con la fecha del 30 de agosto de 2022 en la ciudad de Bogotá. Para esto hemos invitado, para analizar esta noticia y esta respuesta de la Cancillería colombiana, hemos invitado al profesor Mauricio Jaramillo, máster en Ciencia Política y Geopolítica de la Universidad del Rosario, quien muy amablemente nuevamente nos acompaña aquí en el Tercer Canal para hacer pues todo el análisis respectivo a las noticias y a los acontecimientos que estamos pues analizando aquí en el Tercer Canal. Señor Mauricio, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Julián. Muchas gracias por la invitación. Bueno, señor Mauricio, entremos en materia. Ya hemos visto que usted ha estado pues, en diferentes medios analizando la situación, pero no había tenido como tal esta respuesta de la Cancillería y quisiera preguntarle en primera instancia cuál es su análisis sobre este comunicado que publica recientemente la Cancillería de Colombia y por supuesto teniendo como contexto los antecedentes para que hubiera una respuesta por parte del señor Leiva. Yo creo que nosotros manejábamos dos hipótesis. Una que era que la misión colombiana en la OEA no tenía conocimiento sobre la votación. Eso está descartado y ya sabemos que Colombia de manera deliberada lo hizo. Eh, lo segundo que habíamos contemplado, yo lo había dicho en algunos medios, es que Colombia podía estar allanando el camino para una negociación con Nicaragua. Y me parece que acá hay un elemento nuevo. Cuando el canciller habla de una ventana para una acción humanitaria, me parece que eso tiene dos interpretaciones que han pasado de agache, desafortunadamente, en los medios que reaccionaron muy a la ligera. Lo primero es que efectivamente se confirma que Colombia le interesa negociar con Nicaragua un arreglo definitivo para los raizales que tanto han sufrido, insisto, son quienes más han sufrido por la no delimitación, los pescadores, los palenqueros, etcétera. Y en segundo lugar, se habla de la posibilidad de una acción humanitaria. Esto no habría que ver, me imagino yo que es confidencial y no se sabe mucho, pero tendría que ver con un posible acercamiento para aliviar la crisis humanitaria, la crisis política que tiene a Nicaragua paralizada prácticamente desde 2018. Entonces me parece que aquí Colombia lo que está buscando es un acercamiento distinto, un acercamiento en el que muy seguramente votando en contra de Nicaragua
se hubiese obstruido y hay que estar muy a la espera de lo que anuncie Cancillería en las próximas semanas. Señor Mauricio, precisamente por este tema, por esta disputa que tenemos con Nicaragua, ¿cuál hubiera podido ser la reacción del gobierno de Nicaragua si de pronto Colombia hubiera pues votado en esta sesión o simplemente hubiera tomado la opción de abstenerse? Lo que pasa es que es la primera votación que enfrenta el gobierno de Nicaragua. Pues yo también creo que aquí lo que quisieron fue no empezar con el pie izquierdo, es decir, tratar de mandar una señal a Nicaragua de que con el gobierno íbamos a empezar de la mejor manera, como ocurrió, por ejemplo, con Estados Unidos, como ocurrió con Cuba, como ocurrió con Venezuela, y pongo ejemplos de relaciones bilaterales que en el pasado gobierno se maltrataron. Nosotros tuvimos una mala relación con Washington y eso uno lo puede ver en el contraste Trump-Duque, Biden-Duque y ahora Biden-Petro. Con Venezuela y con Cuba, pues es evidente la premura con la que el gobierno de Petro quiso arreglar un poco el distanciamiento que dejó el gobierno anterior. Y algo similar se puede decir con Nicaragua. A Nicaragua nos vincula un tema muy sensible, insisto, como lo es la delimitación marítima, que es clave, es un tema clave hoy, que los gobiernos colombianos, pues básicamente, como decimos informalmente, le han sacado el cuerpo. Entonces creo que no digo que hubiese sido catastrófico apoyar la resolución en contra de Nicaragua, pero es empezar mal, es empezar con un distanciamiento y me parece que lo que quiere el gobierno Petro, no sé si le va a funcionar, pero hay que tratar de analizarlo, es aprovechar cada segundo, porque tiene 4 años, y cada día que pueda aprovechar para negociar con las autoridades de Managua una salida para el diferendo limítrofe, pues cada día va a ser ganancia. Profesor Mauricio, para nadie es un secreto que las relaciones entre Managua y Bogotá estaban completamente pues destruidas hasta el pasado 7 de agosto que tomó posesión Gustavo Petro. Quisiera preguntarle, pues sabiendo que no se tenía esta relación, ¿qué tan cierto, qué tan acertado puede ser ese rumor o esa interpretación que se le da al comunicado del canciller de que Colombia podría ser garante en en esa intercesión porque Daniel Ortega pueda liberar a algunos de los políticos de oposición o miembros de la oposición en Nicaragua? Hay que recordar, Julián, Álvaro Leiva es un hombre de negociación y de paz, es decir, sabe y conoce muy bien las dificultades, los laberintos de la negociación, conoce muy bien las normas humanitarias, entonces, si el canciller colombiano dice que hay una ventana de oportunidad para aliviar la crisis humanitaria, me parece que es porque esa oportunidad existe, no sabemos si va a funcionar o no, pero si Colombia aprovechando un poco esta euforia que ha despertado Gustavo Petro, uno lo veía ayer, por ejemplo, en Lima, la manera como fue recibido y esta idea de relanzar la comunidad andina, lo bien acogida que fue, insisto, por la enorme expectativa que ha despertado el primer gobierno, si se quiere, progresista en Colombia. Si esa euforia llega incluso a Nicaragua y apoyado en esa autoridad del gobierno Petro y Leiva, pueden lograr, por ejemplo, la liberación de algunos presos, pues hombre, enhorabuena, esto significaría para Colombia replicar, si se quiere, la hazaña de lo que se logró en Contadora. Eso fue lo que hicimos en Contadora en el gobierno de Belisario Betancur, ayudarle a algunos de los países de América Central a desactivar sus conflictos. Obviamente el de Nicaragua hoy es muy distinto, pero hay razones, insisto, para ser optimistas y esperar a que haya una labor humanitaria. Precisamente por esos dos litigios que actualmente tiene el Estado colombiano con Nicaragua, con el régimen de Daniel Ortega, quisiera preguntarle por cuál es el mensaje que se podría pues arraigar de este comunicado y de esas relaciones y estas charlas que vienen adelantando, por supuesto, el doctor Leiva con este régimen frente a esos dos litigios y cómo pues esta no votación o esta ausencia durante esta sesión de la OEA puede pues ayudarnos de alguna manera con este problema, como usted lo dice, que principalmente afecta a los raizales, sabiendo pues, o sea, estructurando digamos
¿qué podría pasar en futuro? ¿Cuál sería la acción inmediata que pudiera pasar después de esto? Es difícil saberlo, Julián. Yo pensaría que la apuesta de Petro y de Leiva es ablandar a Managua con un gesto de simpatía. Eso es básicamente, y ese gesto de simpatía fue la no votación. Uno, insisto, para que Colombia pueda de pronto servir de garante para la liberación de algunos de los presos políticos. Y dos, lo que más le interesa a Colombia en términos geopolíticos, que Nicaragua desista de la demanda por la plataforma continental extendida y a cambio de eso llegar a un acuerdo definitivo para la delimitación marítima y que se respeten, que se preserven los derechos de los raizales. Aquí hay que recordarle algo a la gente, Julián. La Corte falló en 2012, la Corte Internacional de Justicia, y delimitó eh, un espacio de soberanía para Nicaragua y de soberanía para Colombia. Nicaragua nos volvió a demandar y hace unos meses la Corte confirmó que Colombia estaba violando la soberanía nicaragüense y le recomendó a Nicaragua y a Colombia que negociaran un esquema de protección para la población, tanto nicaragüense, pesquera, como la población pesquera artesanal, palenquera, raizal, afro, sanandresana colombiana. Nos urge ese esquema de cooperación, no sé si sea un régimen de explotación común, no sé si sea una frontera definitiva, no sé si sea un mecanismo como una especie de una comisión binacional permanente. Entonces me parece que una cosa va llevando a la otra y yo lo que veo en el futuro es algo similar, insisto, a lo que estamos viendo con Venezuela, en la medida en que se desescalan las tensiones, nos acercamos, es posible llegar a acciones concretas, porque aquí, insisto, el gran objetivo es que tengamos de una manera definitiva un límite con Nicaragua, se acaba el litigio y la gente que vive cerca de la zona en disputa pues pueda tener paz y se preserven además, no se nos puede olvidar, el equilibrio ambiental de la reserva del Sea Flower, que está en la zona en disputa y a quien la incertidumbre le hace mucho daño. Claro que sí, señor Mauricio. También quisiera preguntarle, porque he seguido lo que le digo, sus análisis últimamente, también en un portal que recomendamos mucho aquí en el tercer canal, Razón Pública, que no solo ahorita, sino durante mi época de estudiante consulté mucho, y en el cual usted presenta una situación frente o con una comparación entre el manejo de esta situación, como lo hace Colombia, como lo hace México, lo hace pues el gobierno de AMLO frente a esa suposición moral que tienen países para condenar a otros teniendo esas mismas inconsistencias en sus territorios. Quisiera preguntarle sobre esa comparación que usted hace entre México y Colombia, que se la explicara, por supuesto, a la audiencia del tercer canal, y también frente a este abstencionismo de Bolivia, Salvador, México y Honduras. ¿Qué hay detrás de ello y por qué pues, de pronto los medios internacionales y nacionales no se han preguntado por qué ellos pues, tomaron esa posición? Sí, hay dos posturas, Julián. Hay una postura de condenar las violaciones a los derechos humanos que es conocida como la doctrina Betancourt, en alusión a Rómulo Betancourt, un presidente venezolano, que fue promotor de que la OEA sancionara a todos por igual. No se te olvide, a todos por igual. Entonces Betancourt, él moría con la de él. Entonces él decía, mire, si vamos a sancionar a Cuba por tener un sistema distinto, hay que sancionar todas las dictaduras. Y por eso, por ejemplo, como dice Mario Vargas Llosa en la fiesta del Chivo, al dictador Trujillo, a Rafael Leonidas Trujillo en Nicaragua, él llamaba a Betancourt la rata de Miraflores, lo detestaba porque Betancourt decía a la dictadura nicaragüense hay que condenarla, hay que sancionarla a todos por igual. Entonces ahí nace un poco esa doctrina que es a todos los que violan los derechos humanos hay que castigarlos por igual y hay que mantenerlo. Lo que pasaba en el gobierno anterior era un descaro porque se condenaba a Venezuela, pero había aquiescencia cuando se violaban los derechos humanos en Chile por parte del gobierno de Piñera, o cuando la señora Janine Áñez masacraba al pueblo boliviano, o cuando Lenín Moreno abusaba de la fuerza pública. Entonces ahí, si yo voy a defender los derechos humanos, yo me la tengo que jugar y donde haya una violación, tengo que señalarlo. La otra postura es la doctrina Estrada, que surge en México, que es la que está poniendo ahora en marcha
Andrés Manuel López Obrador y en la que se dice él, ningún Estado tiene superioridad moral para decirle a otro qué hacer en materia de derechos humanos. Nosotros no nos vamos a meter, no vamos a decir, además para evitar un poco el tema de por qué aquí sí, por qué aquí no, pero eso no implica de ninguna manera ni simpatía ideológica, ni aquiescencia, ni aceptación de esos regímenes donde efectivamente se están violando los derechos humanos. Ahí lo que decimos es un tema de la soberanía del Estado. Si nos llaman, vamos a contribuir y por ese principio de no injerencia, por ejemplo, México hoy, gracias a eso, está acogiendo la negociación entre el oficialismo y la oposición venezolana. Claro que sí, ahora para irnos un poco más a lo local y ya ir terminando, quisiera preguntarle qué piensa sobre esto. Estamos citando al canciller Leiva al Congreso de Colombia para que explique por qué razón Colombia se ausentó de la votación en la Organización de Estados Americanos para rechazar la violación de derechos humanos y la persecución a la Iglesia Católica por parte del régimen nicaragüense. Lo más grave de todo es que lamentablemente el gobierno de Gustavo Petro ha estado mintiendo y generando desinformación sobre lo que había ocurrido realmente en la sesión del 12 de agosto. Habían dado a entender que eso se debía a que no había una representación clara del nuevo gobierno, pero lo que vimos ayer con el informe Noticias Caracol es que fue una directriz expresa de este gobierno, donde vemos que se distancia de otros gobiernos de izquierda de la región, como el de Chile, el de Perú y el de Argentina, que a pesar de las afinidades ideológicas pusieron por encima la Carta Democrática y el respeto a los derechos humanos. Bueno, esto aparte de tener el componente de la postura ideológica que usted pues nos acaba de decir, también tiene esta ventana de oportunidad que obviamente el Centro Democrático aprovecha y pues tiene para presentar esta moción de censura o pues informar que va a presentar una moción de censura contra el canciller Álvaro Leiva. Usted que es especialista en estos temas, ¿considera que es pertinente una moción de censura? El señor Álvaro Leiva está actuando de manera no indicada frente a pues a sus deberes como ministro de Relaciones Exteriores? No, no, de ninguna manera. Acá no aplica el mecanismo de moción de censura, no tiene sentido. Una cosa es que el Centro Democrático, por razones ideológicas, y eso es comprensible, pueda controvertir. El Centro Democrático durante 4 años, ¿qué fue lo que hizo, Julián? Decir, Ortega es un dictador, yo no negocio con él, y apelar a ese nacionalismo ramplón que nos llevó a nada. No obtuvimos nada, insisto, no nos llevó a ninguna parte. Este gobierno ha optado, porque es un gobierno progresista, por otro camino. Entonces, ahí no opera ninguna moción de censura porque pues, el ministro no está faltando a sus funciones, el ministro no se está saliendo de la Constitución, el ministro no está incurriendo en actos lesivos para el interés de Colombia. Incluso uno podría pensar que si el tema humanitario funciona, estará haciendo algo que le conviene al pueblo de Nicaragua. Entonces aquí me parece que hay que diferenciar dos cosas, el control político que se debe hacer para que los gobiernos rindan cuentas y cuando se equivoquen reciban una sanción por parte del Congreso. Y otra cosa es la controversia meramente ideológica, que es lo que tenemos acá. Cuando uno ve, por ejemplo, el razonamiento de congresista Forero, ellos simplemente no están de acuerdo y pueden plantearlo y pueden decir, le pueden preguntar, insisto, en un acto de control político, pero no de moción de censura, le pueden preguntar a Álvaro Leiva cuáles son las razones, como hizo Juan Camilo Merlano, mire, cuáles son las razones que ustedes están evocando para no votar, no asistir, abstenerse de la votación en el Consejo Permanente de la OEA. Pero plantear la idea de una moción de censura es obviamente castigar al progresismo por comportarse de acuerdo a lo que se prometió. Y aquí lo que se prometió fue, según dice la Constitución, hay que privilegiar las relaciones con América Latina y el Caribe. Según lo que dijo la Corte Internacional de Justicia, tenemos que negociar con Nicaragua. Lo que están pidiendo los gobiernos subnacionales, el de San Andrés, el de Norte de Santander, el de Santander, incluso
las gobernaciones que tienen incidencia sobre el suroccidente lo han pedido, es que se tengan buenas relaciones incluso con gobiernos que piensen distinto como Venezuela y como Nicaragua. Esto es un pedido muy viejo, entonces ahí yo pensaría que no tiene ningún sentido la moción de censura, pero se entiende que el Centro Democrático está de argumentos, está desesperado y en medio de ese desespero ha convocado lo que a mi juicio es una salida en falso. Claro que sí, estamos hablando con el profesor Mauricio Jaramillo sobre el comunicado que reveló en las últimas horas la Cancillería de Colombia en cabeza del señor Álvaro Leiva frente a su decisión de no asistir el 12 de octubre a la OEA, a la decisión de la votación de la resolución en contra del régimen de Daniel Ortega. Señor Mauricio, agradeciéndole por estar acá nuevamente, por compartir nuevamente ese espacio con el Tercer Canal. No quisiera irme antes sin preguntarle por lo que piensa sobre estas imágenes que tuvimos la oportunidad de transmitir en directo el día de ayer. Veamos. Y plenipotenciario de la República de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela ya hizo entrega de sus cartas de credenciales ante el jefe de Estado venezolano, al tiempo que trajo el saludo al presidente Gustavo Petro, acontecimiento trascendental en la historia de ambas naciones, la reactivación de las relaciones diplomáticas con el legado histórico de integración y hermandad que une a estas naciones. Señor Mauricio, hace unos años Iván Duque decía que Maduro tenía las horas contadas y hoy tenemos esta imagen, poderosa imagen del embajador de Colombia ante Venezuela, el señor Benedetti, con Nicolás Maduro. ¿Qué se puede pensar sobre esto y cuál es su análisis? Es muy riesgoso lo que hizo durante 4 años Duque, castigar a la gente de la frontera por desacuerdos ideológicos con Venezuela, castigar a los 2 millones de colombianos que viven en Venezuela y que vieron sus derechos consulares suspendidos, hoy esos 2.200.000 venezolanos acá en Colombia, sin contar un poco lo que se perdió en materia comercial, sin contar la inseguridad, por ejemplo, en la zona de frontera, que no es achacable exclusivamente al no tener relación, hay que decirlo, pero obviamente al no haber cooperación militar y policial, pues obviamente las condiciones son mucho más precarias. De nuevo, lo que decía, igual que con Nicaragua, este era un pedido que había hecho el Senado, era un pedido que habían hecho los gobiernos locales, era un pedido de la sociedad civil, organizaciones promotoras de derechos humanos de migrantes, y que pues básicamente el gobierno anterior, por terquedad ideológica, nunca quiso aceptar. Entonces lo que vemos acá concretamente es una retoma de la política de Estado. No podemos pasar por encima de que compartimos con Venezuela más de 2.200 kilómetros de frontera. Entonces me parece que volvemos un poco a la senda de la diplomacia y la cooperación y enhorabuena sobre todo por la gente que vive en la frontera. Ahí ustedes lo tenían al profesor Mauricio Jaramillo de la Universidad del Rosario, máster en Ciencia Política y Geopolítica. Agradecerle por estar aquí con el Tercer Canal y recordarle que esta es su casa y lo esperamos aquí en una próxima ocasión. Muchas gracias, Julián. Siempre me encanta estar acá. Les deseo un feliz resto de noche. Muy amable, señor Mauricio, y a todos los televidentes del Tercer Canal. Queremos saber sus opiniones frente a esta noticia y esta polémica que ha surgido frente a la inasistencia de Colombia el pasado 12 de octubre en la resolución de la OEA, donde se votaba por pues condenar los hechos que están pasando bajo el régimen del señor Ortega en el país vecino de Nicaragua. Mi nombre es Julián Lamprey y somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Ahora, 6.500 personas se benefician del nuevo puente en el corregimiento San Antonio del Prado de Medellín. La estructura permite el cruce de la quebrada La Limona, conectando a los habitantes de las veredas La Florida y El Vergel. Sector Los Vargas,
acompañando a la comunidad, acompañando a la Secretaría de Infraestructura y acompañando a la constructora en la entrega de esta majestuosa obra que hace más de un año, por un movimiento en masa, había dejado incomunicado a esta comunidad. Y la Secretaría de Infraestructura, a través de una urgencia manifiesta, destinó los recursos para que esta obra hoy sea realidad y la comunidad se sienta tranquila y agradecida. Así como todos los líderes del corregimiento San Antonio de Prado, nos sentimos orgullosos y agradecidos por esta gran obra. Más de 4.000 millones de pesos fue la inversión realizada por la Administración Distrital de Medellín para esta obra. Más de 6.500 personas se benefician o ya se están beneficiando del nuevo viaducto que construimos entre las veredas La Florida y el Vergel, esto en el corregimiento de San Antonio de Prado, casi 100 metros lineales de vía que recuperamos. Recordemos que esto fue producto de la ola invernal en el año 2021, que nos obligó entonces a una declaración de urgencia manifiesta. Hoy podemos decir que terminamos las obras con la mayor calidad, la rigurosidad técnica, tenemos obras de estabilización muy completas que obedecen también a unos cálculos estructurales, a unos estudios y diseños, y queremos seguir llegando a los corregimientos, a todos los territorios, a las veredas donde realmente necesitan nuestra presencia. Así también estamos en este momento en obra y ya muy próximos a entregar el puente Boquerón Naranjal en el corregimiento de San Cristóbal, también otra obra importante vial, pero en el corregimiento. Siempre queremos que sientan la presencia cercana de la Secretaría de Infraestructura y de la Alcaldía de Medellín en los territorios, porque así es como queremos construir esa Medellín futuro y acercar realmente esa presencia institucional. Estoy muy feliz por la reconstrucción que nos hicieron de la carretera, agradecida a la Alcaldía de Medellín por habernos hecho este trabajo tan espectacular y tan hermoso. Estoy feliz, feliz. Soy usuaria de esta vía, de la vía Los Vargas, en la reconstrucción de esta calle que se había dañado. Estoy feliz, feliz, feliz. Ya saben como quién. Y simplemente tengo que agradecer a la Alcaldía de Medellín porque se me arregló la caminadita. Vivo acá en el sector de Los Vargas. Estoy muy contenta pues por la finalización de la obra. En verdad estoy muy feliz porque pues estábamos pasando muchas dificultades, pero de verdad llegó el fin de la obra y súper feliz.